Qué gusto, mis queridos amigos y hermanos que nos visitan a través de este canal. Reciban un cordial saludo de parte de Gabriel. Hoy en esta tarde quiero mandar muchos abrazos a todos mis amigos, a todos los hermanos que estamos pues con ese deseo, ese anhelo de buscar del rostro de nuestro amado Señor. Dios desea que volvamos nuestro corazón a Él. Hay esa oportunidad que nos da si tal vez, amados hermanos, en este día cometimos alguna falla, le ofendimos, es hora de podernos volver a través del arrepentimiento porque Él nos está esperando, Él quiere que volvamos de todo nuestro corazón a la presencia del para qué, para ser restaurados y fortalecidos. Hoy en esta tarde quiero que avancemos con el estudio de nuestra querida y preciosa epístola. Ya nos hemos enamorado de compartir esta epístola a los colosenses. Y bueno, empezamos con un nuevo capítulo y es el capítulo 3. Pablo empieza a hablar en este capítulo de las cosas celestiales, poniéndoles a los hermanos en Colosas esa premisa preciosa que es que nosotros debemos recordar de dónde salimos y hoy dónde nos encontramos y cuál es nuestra posición. Y para ello quiero que por favor me acompañen a la epístola a los Colosenses, capítulo 3. Vamos a dar lectura a 4 versículos, ¿no? Que Dios nos permita en esta tarde poder compartir y que no haya ninguna interferencia a través de esta transmisión. La palabra del Señor dice en Colosenses capítulo 3 verso 1, dice la Escritura: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí tengo yo la versión Reina Valera y bueno, vamos a empezar. El apóstol Pablo, amados hermanos, les enfatizó a los hermanos de la iglesia en Colosas su posición. Y cuando hablamos de posición no estamos hablando aquí de que ellos tenían que entender la posición social frente a otros hermanos. Eso era secundario y no tenía nada que ver con los asuntos espirituales. Esto también a nosotros nos hace entender que dentro de la iglesia a Dios no le interesa la posición social de ningún creyente. Dios, amados hermanos, Él le interesa llevar a los hijos de Él a la madurez y al crecimiento espiritual. Entonces, Pablo les empieza a hablar de algo muy elevado, de algo muy sublime, de una realidad, es decir, les abre el camino para que su entendimiento se conecte con esta verdad, con esta perla preciosa de que ellos ya no pertenecían a este mundo, aunque obviamente se encontraban en este mundo, es decir, físicamente en la tierra y tenían que pasar muchas circunstancias, como todos los creyentes en la vida tenemos que atravesar. Tenían que ellos también esforzarse por la gracia, es decir, cumplir sus obligaciones, sus deberes. Muchos eran padres de familia o muchos tenían que sostener a sus hogares, muchos tenían que pagar impuestos al Estado, pero amados hermanos, lo que Pablo estaba diciéndoles es que ellos tenían que constantemente tener un pensamiento perseverante en las cosas espirituales. Y eso es lo que el apóstol Pablo hoy nos está llamando a nosotros como iglesia, a tener un pensamiento fijo y perseverante, sin importar las actividades que hagamos o lo que estemos planificando, sin importar las metas, los proyectos que nosotros hagamos. Dios desea que nuestros pensamientos sean perseverantes hacia la eternidad.
Cuando les dice Pablo aquí, les dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Note aquí que Pablo, y no es porque él les estaba fastidiando la vida, sino que Pablo empieza a rumiar. Durante estas grabaciones hemos visto cómo Pablo les empieza constantemente a bombardear con esta expresión y habla nuevamente de la unión, de ese entrelazamiento del cristiano con el Mesías. Y les está diciendo, no se olviden de que la obra de la cruz es una obra completa, de que allí Dios hizo todo, de que Jesús directamente, cuando ustedes pusieron su fe en la muerte y resurrección de Cristo, los hizo participantes tanto también de esta muerte como también de esta resurrección. Entonces, aquí también, si ustedes se dan cuenta, vemos una palabrita que es el bautismo. Y como ya lo estábamos explicando, esta palabra viene del griego baptizo, que quiere decir unión, quiere decir entrelazamiento, quiere decir permanencia. Todos los cristianos, los que hemos puesto nuestra fe real en nuestro amado Señor Jesucristo, hemos sido unidos, hemos sido injertados en Jesús para siempre. Entonces, Pablo les está diciendo eso. Entonces dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Entonces, es la realidad de que nosotros como cristianos pasamos, amados hermanos, en sentido espiritual de ser muertos, es decir, espiritualmente, a ser vivos espiritualmente a través de la conversión. Dios nos llevó a experimentar en nuestro corazón una metanoia, que es un cambio en nuestra manera de pensar. Es el poder del Espíritu Santo que nos llevó a experimentar un giro de 180 grados. Es decir, nosotros estábamos rumbo al norte, poniendo una ilustración, como cuando estábamos guiándonos por el camino del pecado y la perdición, pero Dios nos llevó y nos hizo volvernos al sur. Es una expresión para referirnos que se dio ese giro de 180 grados. Entonces, en el norte estábamos guiándonos al infierno, pero ahora, como estamos en la dirección opuesta, al sur, nos estamos guiando, amados hermanos, a la meta. Pablo les estaba diciendo a los hermanos que sean conscientes de esta realidad. Qué precioso es cuando el Señor nos traslada a los lugares celestiales, porque salimos de la esfera, amados hermanos, donde no hay solución. Salimos de la circunstancia donde no podemos encontrar el gozo y la paz. El mundo, amados hermanos, es un lugar donde no hay fuentes de vida. No hay en sí, no hay vergel. Es decir, el mundo es un desierto. No es un valle donde nosotros podemos disfrutar y deleitarnos. Ya no. Entonces nosotros nos extendemos como cristianos a algo superior a este vergel, algo superior a este valle, a este desierto, que es, amados hermanos, ese paraíso es celestial, donde podemos deleitarnos constantemente del manantial que es Cristo Jesús. Y Pablo les estaba diciendo eso. Estamos en esta tierra, estamos caminando, tenemos que cumplir ciertas obligaciones, tenemos que, en cuanto dependa, amados hermanos, de nosotros, sujetarnos a las autoridades, obviamente en cuanto tenga relación con las cosas bíblicas. No puedo yo estar obligado a sujetarme a una ley, a un precepto que contradiga la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces yo quiero que por favor me acompañen por un momento al libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3. Las escrituras dicen, Romanos 6:3 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Note usted aquí que Pablo enfatiza 2 veces esta palabra bautismo. Pablo les está diciendo, ¿no saben ustedes que todos los que han sido unidos en Cristo Jesús hemos sido unidos en su muerte? Entonces ya entendemos que esta unión se efectuó cuando nosotros hicimos una confesión de fe hacia nuestro amado Señor. Entonces hoy, a través de ese entendimiento que Dios nos da espiritual, sabemos que esto es una realidad. Cuando yo deposité mi fe, que por cierto no es mi fe, sino que fue un don que Dios a través del Espíritu Santo plantó en mi corazón, la fe es como ese motorcito que tiene en sí ese poder que nos impulsa a nosotros a confiar, a creer en esta realidad, en este hecho suficiente que Cristo Jesús realizó en la cruz. Gloria a Dios, aleluya por esta realidad. ¿Sí? Mis queridos hermanos. Ahora, si nosotros hemos sido unidos en Cristo en la muerte y en la resurrección, quiere decir que tenemos vida. Y esta vida es espiritual. Y con esta vida, ¿sí?, ya que estamos vivos, Dios nos quita el velo. El velo es quitado de nuestro corazón, de nuestros ojos. Y antes, como no podíamos analizar, no podíamos ver el reino de los cielos, entonces como estamos vivos espiritualmente, de una manera sobrenatural, Dios nos lleva a entender sus realidades, nos lleva a entender sus riquezas, ¿sí? Nos lleva a entender sus bendiciones espirituales. Estas bendiciones vienen del cielo, mis queridos hermanos. Y cuando leemos Efesios, y me gusta este verso, yo quiero leerlo con ustedes. Vamos a Efesios, capítulo 1. Creo que todas las grabaciones he leído este versículo. ¿Y por qué razón? Bueno, Dios me está guiando a predicar este versículo. Todas las grabaciones, he compartido este verso. ¿Y qué es lo que Dios nos está queriendo decir? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios a mí me pone este verso que les comparta? Porque este verso es la médula central del cristiano. Quiero que me acompañe por favor por un momento a Efesios, capítulo 1, verso 3. Dice las Escrituras: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué es la médula central este versículo para el cristiano? Porque el cristiano no debe de estar centrada su atención en las circunstancias de este mundo. No debe estar centrada su mente en todo lo que está aconteciendo en su propia vida, alrededor, sino que tiene que entender que si ha nacido de lo alto, hay una fuente de bendiciones, de riquezas que Dios tiene para él. Entonces, ¿por qué yo no me puedo extender a las riquezas espirituales? ¿Por qué yo, amados hermanos, no dejo de poner mi mirada en este mundo, en las circunstancias, y no me extiendo a lo que está en el cielo? Es porque estamos en esta humanidad. Nuestra humanidad es corrompida. Nuestra humanidad es un bloqueo. Es en sí, amados hermanos, un impedimento para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Por eso, el deseo, amados hermanos, es que nosotros tratemos de mortificar todos los días la carne. Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado el poder. Esto no se trata solo de hablar, nada más. Esto se trata de la realidad, de poder palpar, amados hermanos, ese poder que está en las Escrituras y de poder experimentar esa realidad cada segundo, cada minuto que está pasando de nuestra vida. No importa dónde nos encontremos, sea que estemos aquí en casa encerrados por esta cuarentena,
sea que algunos servidores públicos estén trabajando en hospitales o en centros de atención de salud, sea que estemos trabajando desde casa, amados hermanos, donde quiera que estemos. La felicidad no depende de las cuatro paredes, no depende, amados hermanos, de la ropa en la que nos ponemos, no depende de si es que yo tengo una buena cuenta bancaria o no, no depende si es que yo tengo mi carro o no tengo carro, si yo tengo bicicleta o no tengo bicicleta. Mi felicidad depende de que Cristo debe de ser, si es que soy cristiano, debe de ser mi todo. Entonces, a esa realidad Dios nos está directamente dirigiendo. Y eso es lo que Pablo quería que los hermanos de la iglesia en Colosas entiendan. Que iban a venir problemas, iban a venir dificultades porque se avecinaba una persecución para la iglesia del primer siglo. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo con esta congregación? Los estaba preparando para el tiempo de prueba que iba a venir, amados hermanos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros hoy en casa? Nos está preparando, amados hermanos, para lo que viene. Entonces yo no tengo que preguntarle a Dios, Señor, ¿será que va a venir algo bueno? ¿O será que las cosas van a empeorar? Porque mi confianza tiene que estar en sus promesas de que el Señor ha prometido guardar y proteger mi vida hasta el final, amados hermanos. Y si esto implica de que esta pandemia, de que este virus entre en mi vida o a mi casa y me enferme, y que si Dios por su voluntad soberana decide llevarme a través de esto, yo sé que aún esta situación cooperará para mi bien. Pero no. Allí tal vez saltarán muchos hermanos y dirán, pero ¿dónde está entonces tu fe de que esta pandemia no te va a llegar? Amados hermanos, no es si me llega o no me llega, no es si es que seguiré viviendo o no. La escritura es clara, entendamos que hay una realidad y la realidad es que nada nos podrá separar del amor de Dios. Estamos unidos, estamos enlazados por nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso las Escrituras también dicen, sea que vivamos o muramos, ciertamente somos del Señor. Entonces, ¿por qué tener miedo a la muerte? Si somos de Dios, la muerte no nos podrá separar, amados hermanos, de nuestro Señor. El miedo se da es porque tal vez muchos creyentes no conocen las Escrituras y no conocen la realidad que cuando venga la muerte, y que por cierto a todos nos va a sorprender tarde o temprano, sea a través de esta pandemia o no, o quizás Dios decida que vivamos, pero ya sea de viejitos o lo que sea, pero vamos tarde o temprano a experimentar esta realidad que es la muerte física, si es que el Señor no viene y nos lleva en el rapto. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener miedo? El miedo viene como una alarma natural que el ser humano tiene en su corazón de no saber lo que va a pasar, miedo a lo desconocido. Pero ahora, como cristianos, nosotros no tenemos que tener miedo a la muerte, porque conocemos que después de este hecho viene vida eterna, viene, amados hermanos, algo precioso. La eternidad con Cristo va más allá de las cosas de este mundo. El apóstol Pablo les estaba diciendo a los hermanos allí en Colosas que ellos habían recibido de estas bendiciones espirituales y por lo cual esto les facultaba a ellos para poder entender, para poder experimentar la voluntad de Dios en sus vidas. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual y por eso, por estas bendiciones, amados hermanos, yo puedo descansar. Yo puedo estar en paz con el Señor. Pablo fue uno de los siervos que más sufrió.
Él en este momento, cuando escribe esta carta, y les hago acuerdo a los que están detrás de esta cámara, Pablo, amados hermanos, estuvo en una cárcel. Les refresco la memoria, amados hermanos. Él se encontraba con grilletes en sus manos, en sus pies. Ya por la misericordia y la bondad de Dios, porque Dios permitió y lo preservó para escribir estas hermosas epístolas, en la cárcel se le fue dado un escritorio, un velero para poder, una vela para poder ver en las noches, pergaminos y pluma y tinta para escribir. Y la pregunta es, ¿él sabía o no sabía que iba a ser sacrificado, amados hermanos? Él sabía, pero él no tenía miedo a la espada que iba a cortar su cabeza. Él se gozaba desde la cárcel, amados hermanos, y les escribe estas palabras de aliento a la iglesia. Y hoy en día yo también les comparto esta palabra para que se anime, mi querido hermano, amigo y amiga, y entienda que hay algo más grande, más extraordinario que las cosas de este mundo. Por eso, no pongamos nuestra mirada en el gobierno. La solución no está en el gobierno. La solución no está en el confinamiento. La solución no está en una vacuna. La solución, amados hermanos, está solo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Que nos arrepintamos, que nos volvamos de corazón a Él, que dejemos nuestra vida de pecado, que nos pongamos a cuentas, amados hermanos, con aquellos que hemos ofendido. Pero es nuestro orgullo que no nos permite, amados hermanos, ceder. ¿Por qué? Porque nos creemos autosuficientes, nos creemos capaces, aún creemos que podemos salir de esto solos. Pues déjenme decirles que Dios mismo permitió esta pandemia, amados hermanos, para purificar el corazón de la iglesia y también para salvar el alma de aquellos que estaban perdidos, hermanos. Y yo le agradezco a Dios y le digo, gloria a Dios, gracias, Señor. ¿Por qué razón? Porque la palabra se está cumpliendo, mi amado hermano, y eso es motivo de alegría, porque al Dios a quien yo deposito mi confianza y mi fe, ese Dios está cumpliendo las Escrituras. Yo me preocuparía si la palabra de Dios no se estuviera cumpliendo. Me preocuparía si todas las cosas estuvieran bien. Si marcharía el mundo bien, me preocuparía y diría, bueno, algo malo está pasando, o el mundo es mentiroso o Jesús. Pero yo le agradezco al Señor porque sé, amados hermanos, que mi morada no está aquí. Esto es temporal. Hay una morada eterna y es mucho más elevada que esta terrenal. Hoy en la mañana compartía con mi cuñado algo y le decía, Dios tiene mansiones en el cielo para sus hijos. Los ricos de este mundo tendrán mansiones físicas donde tienen espacios verdes, tienen muchos lugares para disfrutar. Los cristianos que están viviendo en casas o en chozas, en un cuarto, llenos de miedo, de temor, muchos porque han sido amenazados de muerte por profesar su fe. Pero en el corazón de ellos hay esperanza. Y sabemos que el Señor fue y preparó y ha preparado moradas celestiales para nosotros en el cielo, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿por qué debemos preocuparnos? ¿Por qué? Pablo les está diciendo que estas bendiciones espirituales eran los privilegios que solo ellos podían experimentar. Por eso, hermanos, nosotros no podemos compararnos, amados hermanos, con aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Muchos podrán tener éxito en el mundo,
podrán tener fama, popularidad, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo en sus corazones, porque lo miran como un ente religioso, porque creen que esto es torpe, es absurdo, es obsoleto, no sirve. No perdamos el tiempo escuchándole a ese hablador. Y muchos dirán eso, amados hermanos. ¿Por qué ustedes miran en YouTube que hay millones y millones de publicaciones y de suscriptores en videos que no edifican, de gente que se está perdiendo, que está yendo al infierno, que está llevando a muchos a la perdición, de gente famosa? Pero cuando alguien expone las Escrituras, no hay, amados hermanos, acogida. Y es real. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y gloria a Dios, hermanos. Porque la Escritura dice que amplio es el camino de la perdición, y muchos siguen por ese camino. Y angosto es el camino de la salvación, y pocos entran por ese camino, amados hermanos. Dios desea que nos extendamos por el camino angosto, pero es necesario ponernos a cuentas con nuestro amado Señor Jesucristo. Si pues, Colosenses capítulo 3, 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sentado, gloria a Dios, porque vemos la posición que el Padre le ha dado a su Hijo, amados hermanos. Él no está en un lugar simple. Él está a la diestra de Dios Padre. La posición de Jesús es una posición suprema, es una posición de nobleza, es una posición de honor, es una posición de respeto. Él está ahí en una posición sublime, amados hermanos, y le damos gracias al Señor por esta realidad. Cristo está disfrutando como el Hijo exaltado, amados hermanos, de la posición que Él siempre tuvo. Antes de venir a este mundo, hace más de 2000 años atrás, Él estaba en esta posición. Él dejó su trono, su gloria, se humilló, vino, se encarnó. Amados hermanos, la gente lo rechazó porque estaban esperando a un Mesías poderoso, imponente, que venga de un palacio, porque los judíos decían: no, este es del linaje de David, pero tiene que pues venir de la realeza, es decir, de una cuna de oro, donde podamos ver a sus padres influyentes en Jerusalén. Eso es lo que el mundo desea. Amados hermanos, eso es lo que también en muchas congregaciones buscan. Un Cristo que los libre, amados hermanos, de sus problemas, de sus dificultades. Quieren un Cristo que les dé solución para sus matrimonios, solución financiera, solución directamente para sus emociones, porque están alterados por esta circunstancia que estamos viviendo. Yo quiero decirles algo: sí, Dios lo puede hacer y lo va a hacer, y va a darte esa solución si eres hijo de Él. Pero hay algo más importante. Debemos apuntar a lo más alto, amados hermanos. Nosotros no debemos buscar a Cristo solo por las añadiduras. No debemos buscar a Cristo solo porque quiero que Él me dé, porque me gusta ser autosuficiente, porque quiero guardar y dejar intacta mi egolatría para que los demás me admiren. Y quiero que tú, Señor, solo tú a mí, ayúdame a mí, sosténme a mí. Pero, amados hermanos, ¿qué hay cuando el Señor nos está diciendo que debemos poner la mira en las cosas celestiales? Para eso es necesario morir a nuestro yo. Es necesario morir a nuestro ego, a nuestras preferencias personales. Es necesario morir, amados hermanos, a la carne, a los apetitos de la carne. Y no digamos que no podemos. Y no digamos que es difícil, que es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo el apóstol Pablo, hermanos. Y si Él tenía el Espíritu Santo, nosotros también tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos esa capacidad.
Dios nos ha dado la capacidad para poder, amados hermanos, vencer. Sí podemos. Por eso, venir a Cristo no es un caramelo fácil de chupar. Implica morir a la carne, al pecado, renunciar a las cosas que Dios no le agrada, hermanos. No podemos jugar a ser creyentes. Basta de la hipocresía. Dios no quiere que seamos hipócritas. Dios quiere que seamos sinceros, que nos presentemos como somos, viles pecadores necesitados de un Dios perfecto y santo. Amados hermanos, yo veo mi condición y sé que soy merecedor del infierno. Soy merecedor del infierno. En mí no hay nada bueno, no hay ningún mérito bueno. Pero Dios, con su gran amor que me amó, envió a su Hijo amado para poder salvar a este hombre con fallas, con problemas, con frustraciones, con imperfecciones muchas, con muchas, amados hermanos, muchos temores, con mucha incertidumbre, con muchas fallas. Dios ha venido y se llevó a esa acta de pecados que pesaba contra mí, que lo estábamos viendo en esta misma epístola preciosa en el capítulo 2 anteriormente. Allí en esta acta Él se llevó todos mis pecados, Él crucificó todos esos pecados y Él me ha dado libertad. ¿Acaso no es motivo de ser agradecidos con Dios? El verso 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, esto de poner la mira, también Pablo les estaba diciendo a los hermanos, es pensar bien, tener disposición interior correcta. Amados hermanos, así como la brújula es aquella que dirige al viajero, la palabra de Dios, amados hermanos, nos da la dirección necesaria para poner la mira en las cosas de Dios. ¿Dónde están las cosas celestiales? Las podemos encontrar en la palabra. Debemos nosotros sumergirnos a ellas. Entonces, si tenemos esta vida espiritual nueva, Dios ha depositado en nosotros sus pensamientos. Amados hermanos, tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la mente de Cristo? En la palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos llenemos de la mente de Cristo. Entonces, cuando yo estoy lleno de la mente de Cristo, de las palabras, de las promesas de Dios en mi vida, yo automáticamente, sin necesidad de que alguien me diga, oye, te estás olvidando de Dios, acuérdate de Él, automáticamente yo voy a poner mi mente en Él. Poner la mente en Cristo es decir, poner directamente la dirección en un blanco específico. Si mi corazón ha sido purificado, lavado por la sangre del Cordero, y hoy estoy en una nueva vida, automáticamente, si yo soy creyente, genuino, me voy a extender a lo que está en el cielo, en las cosas celestiales. Muchos de los hermanos, cuando escucharon esta palabra que Pablo les estaba diciendo, poner la mira en las cosas de arriba, muchos creyeron que consistía en tener la mirada siempre al cielo, y no es así. Las cosas de arriba se refiere a las cosas espirituales. Dios les había dado la ley, les había dado los profetas. Y yo les puedo decir algo, mis queridos hermanos, es precioso saber esto. Si Dios les ha dado la ley y los profetas, esto quiere decir que ellos tenían la habilidad, por el poder del Espíritu, de pensar en las cosas celestiales. Entonces Dios les dio esa habilidad, ¿no? El verso 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, nuevamente, Pablo les está diciendo, ustedes tienen que recordar, estoy parafraseando, que están unidos en la muerte de Jesús. Han muerto a sus deseos de la carne, han muerto a sus pecados,
han muerto a la antigua vida, hoy tienen una nueva vida. Y gloria a Dios, hermanos. Porque Dios hoy a nosotros nos está diciendo que hemos muerto al pecado y hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Yo no estoy aquí solo para transmitirles la historia bíblica de lo que pasó con este varón y con la iglesia, sino que Dios quiere que también ustedes a través de este mensaje, amados hermanos, entiendan que si son creyentes, Dios nos ha llevado a morir a la carne, al pecado, al mundo. Hemos sido muertos con Cristo, nuestro cuerpo ha sido inutilizado para las cosas de este mundo, pero hoy vive para el Señor. Y gloria a Dios por esta realidad. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Aquí vemos 3 aspectos que Pablo les está diciendo a los hermanos. Primeramente, los hermanos en Colosas tenían que tener en conocimiento que tener la vida espiritual y estar escondidos con Cristo implicaba tener una relación viva tanto con el Padre, pero también con el Hijo, es decir, con nuestro amado Señor Jesucristo. El segundo aspecto. También debemos tomar en cuenta que cuando dice que nuestra vida está escondida con Dios, el mundo no puede entender todo lo que incluye la nueva vida del creyente. Es decir, si estamos escondidos con Cristo, quiere decir que nosotros podemos entender las cosas espirituales, pero para el mundo está esto puesto como un velo. Está velado, está oculto, no lo pueden entender, porque para poder entender las cosas espirituales es necesario de que el hombre que está muerto en delitos y pecados nazca de nuevo, amados hermanos. Y tercer aspecto de nuestra vida que está escondida en Dios es que nosotros como cristianos estamos asegurados por toda la eternidad de todo enemigo espiritual. Entonces, las huestes espirituales de maldad, las potestades, los demonios no tienen poder sobre la iglesia de Dios, a menos que Dios le permita al diablo tocarnos, porque entendamos que Dios también es un Dios soberano. Pero Dios ha prometido guardarnos, amados hermanos, a cada uno de nosotros, de sus hijos, y todo lo que Él disponga para nosotros es bueno, es perfecto, es agradable. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y dice todas las cosas. Y esto es lo que muchas personas, muchos hermanos no queremos, porque para mí se me ha sido muy duro aceptarlo, pero yo tengo que hoy arrepentirme y decir, Señor, perdóname, quiero aceptarlo. Amados hermanos, yo no aceptaba cuando se dio esto de la pandemia del coronavirus y decía, no puede ser esto. Pero cuando yo lo veo en las escrituras, el Señor me hizo entender que aún este coronavirus coopera para bien para los que amamos a Dios, amados hermanos. Es duro decirlo, pero es verdad. Usted pero me dirá, hermano o Gabriel. Bueno, dígame Gabriel o hermano. Los que son creyentes, bueno, podemos decirnos hermanos porque tenemos un padre. Pero los que no conocen, bueno, me dicen Gabriel, amigo. Pero ¿cómo puede ser posible que la muerte de mucha gente coopere para bien para los que aman a Dios? ¿Cómo puede ser posible que una enfermedad que tenemos nosotros coopere para bien? Yo hace un tiempito atrás estaba enfermo, amados hermanos. ¿Cómo puede ser que la enfermedad de un familiar coopere para bien? Aquí hago un paréntesis, hermanos. Yo les comparto, hace más de unos 3 meses atrás, mi papá estaba grave de salud. Tuvimos que llevarlo al hospital. Fue un tiempo difícil, amados hermanos, porque como creyentes Dios empieza a poner a prueba nuestra fe. Y empieza a decirnos, bueno, a ver, ¿dónde está tu fe? ¿Está en mí? ¿O está en el médico? ¿O en la medicina? ¿O en las pastillas? ¿O en las técnicas? Bueno, quiero dar gracias a Dios porque les voy a decir algo. Dios obró un milagro en la vida de mi padre. Estoy convencido que el Señor lo sanó. Y él testificaba a mi papá acerca de lo que a él le había sucedido cuando estuvo en Quito, cuando le hicieron la endoscopía, porque
aquí en la ciudad de Tulcán. Le dijeron que su estómago estaba lesionado, pero allá el médico y la enfermera se habían asombrado de que mi padre no tenía nada en su estómago. ¿Qué demuestra esto? Amados hermanos, que Dios quiso sanar a mi padre. ¿Hay algo que nosotros podamos impedirle a Dios? Aún el Señor probó mi fe y la fe de mis hermanos, y estuvimos en constante oración, especialmente mi persona, y no lo digo por vanagloriarme, y que todo sea para la gloria de Dios. Solo Dios sabe cuánto luché en oración, en ayuno, esos días que estuve aquí solo en casa, pero yo vi la mano de Dios, la gloria de Dios en la vida de Él, y hoy por la gracia del Señor, amados hermanos, hoy lo tenemos aquí en casa, y Él está aquí con nosotros, aquí conmigo, justamente aquí, en esta casa. Qué hermoso es experimentar a la familia, tenerla cerca. Amados hermanos, a mí no me importa lo que venga. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del mejor cuidador. Mi vida está en las manos de mi Señor, de mi Dios. La vida de mi padre, la vida de mis hermanos, la vida de mis cuñados está en las manos de Dios, porque yo sé que ellos son creyentes. La vida de mis sobrinos está en las mejores manos de Dios. Y digo que importa lo que venga, porque yo sé que lo que Dios disponga para mi vida, para la vida de mi familia, va a ser lo mejor para nosotros. Y lo digo así con alegría, porque sabemos y creemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que se ha de manifestar. Amados hermanos, no vamos a necesitar hacer maletas para irnos al encuentro con el Señor. Cuando venga Él, si es que viene el rapto, como le decía a mi hermana conversando, no harás maletas, porque no es necesario llevar nada de esto. Todo esto, lo que está aquí detrás de ustedes, todo esto, años de estudio, todo se quedará. Aquí queda todo. Lo único que les puedo decir es que nos vamos con nuestro amado Señor. Ese es nuestro anhelo. Ese es nuestro deseo. Pablo les estaba diciendo eso, en otras palabras, a los hermanos en Colosas. Que entiendan que hay una esperanza que no está en este mundo, sino está en el cielo. ¿Qué importa lo que iba a venir en la vida de ellos? Yo sé que iba a venir Nerón, que iban a morir muchos, que los iban a llevar al Coliseo romano, que muchos iban a ser muertos por leones, que muchos iban a ser aserrados, que muchos iban a ser cortados, decapitados, crucificados. Déjenme decirles algo, amados hermanos. Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Muchos hermanos hoy duermen. Misioneros que han sido muertos por predicar el Evangelio duermen. Alguien me preguntó una vez y me dijo, hermano, dime tú, ¿sucederá algo o cuando nosotros antes de morir vayamos a morir, qué pasará? Yo les dije, ténganlo por seguro que hasta Dios nos dará directamente la fortaleza para poder ir a ese encuentro con nuestro amado Señor. Me están llamando por teléfono, pero bueno, amados hermanos, y quiero que tomemos en cuenta esto, que los creyentes estamos asegurados por toda la eternidad. Hoy en día el Señor nos ha protegido y nos ha guardado del poder del enemigo y de sus huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos acceso a todas las bendiciones espirituales. El verso 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta realidad. Aleluya, Señor. Porque Él viene. Cristo viene.
Él viene, amados hermanos, cuando Pablo les está diciendo a los hermanos en Colosas, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, les está diciendo, prepárense porque Jesús está cerca. Esto fue hace más de 2000 años. Pero hoy, amados hermanos, estamos más cerca. Jesús está cerca. Él viene. Entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios, amados hermanos, por esta realidad. Porque sabemos que nuestros cuerpos, con debilidades, sujetos a pasiones, amados hermanos, y sujetos a deseos, será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y nosotros seremos llevados a la presencia de nuestro amado Señor. Gracias al Señor por esta realidad. ¿Qué es lo que quiero hoy transmitirles en esta tarde? Transmitirles esperanza, confianza. No dejemos de confiar, no dejemos de clamar a Dios. Él está con nosotros. No agachemos nuestra cabeza, levantemos nuestra cabeza. Amados hermanos, el Señor está cerca. Erguíos, hermanos, porque nuestra salvación está cerca. Yo quiero agradecer a Dios por este tiempo que ha permitido que pueda compartir con ustedes una pequeña porción más de las Escrituras y que Dios nos dé la sabiduría para poder seguir transmitiendo este mensaje. El mensaje, en conclusión, que Pablo les dio a los hermanos es que ellos debían poner su mente en las cosas espirituales. Hoy Dios desea que nos extendamos a las cosas espirituales, porque solo en esas cosas, solo en la realidad del reino de Dios podemos experimentar gozo y paz. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos.